un control de cómo vamos a llegar el domingo a las 19 horas a la Cena del Señor, con cuánta gente contamos. Hermanos, bueno, vamos a seguir con el estudio. Yo voy a proyectar ahora, venimos de un paréntesis de 2 martes que estuvimos hablando de Romanos 9, estuvimos aplicando en la última Romanos 8, 28 al 30, y vamos a volver de ese paréntesis más al tema eclesiológico, digamos, vamos a volver al tema de la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Yo voy a presentar ahora, y algún hermano, yo dejo de ver la pantalla, así que el hermano que avísenme si están viendo la proyección, si algún hermano que abra el micrófono y me diga si la está viendo. Sí, Emma, se ve perfecto. Se ve. Bueno, vamos a hablar de la iglesia y de dos perspectivas bíblicas que se pueden ver la iglesia. La iglesia en su aspecto, o de la óptica de la iglesia como iglesia universal, o la iglesia en un sentido de la iglesia local, concreta, autónoma, cuando hablamos de una asamblea en un lugar específico. La podemos ver desde los dos lados, está desarrollado así a lo largo del Nuevo Testamento, y vamos a desarrollar ahora el concepto. ¿Qué decimos cuando hablamos de la iglesia universal en el sentido universal? Vamos a ver una pequeña definición. Es el grupo de creyentes en Cristo de todas las épocas, desde Pentecostés hasta, disculpen, hermano, desde Pentecostés hasta que la iglesia sea arrebatada, sea sacada de la tierra. Aquí están todos los creyentes en Cristo, de todas las épocas. Eso estamos diciendo con la iglesia universal, por ejemplo. Fijémonos en este texto, Efesios capítulo 5, versículo 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No está hablando de una iglesia particular, no está hablando de una iglesia que está ubicada en un lugar geográfico puntual, sino que está hablando de la iglesia como todo el grupo de creyentes, toda la asamblea de creyentes a lo largo desde Pentecostés en adelante. O sea, aquí están todos, es la iglesia en un sentido universal. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, fíjense, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No está hablando, vuelvo a repetir, acá claramente el texto tiene la luz suficiente para mostrarnos que nos habla de la iglesia como un todo, la iglesia en un sentido universal. Bueno, ¿se acuerdan este texto que lo estuvimos viendo varios aspectos? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, no está hablando de una iglesia en particular, sino de la iglesia, es decir, la asamblea de los creyentes a lo largo de la historia, desde Pentecostés en adelante. Fíjense, Pablo, acá, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No está hablando de que persiguió a unos creyentes que estaban en un lugar puntual, sino que está hablando de que perseguía a los cristianos, o sea, a la iglesia de Dios, en un sentido universal, ¿sí? En cuanto al celo perseguidor de la iglesia también está expresando esta idea. La iglesia no como una asamblea local, sino como los creyentes, que persiguió a los cristianos. Eso es lo que está diciendo, como la iglesia en un aspecto totalmente universal. Y Saulo asolaba a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Puntualmente. Al grupo de creyentes, hermanos, o sea, a creyentes, a cristianos. Un cuerpo, un espíritu, como Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Un cuerpo, está hablando del conjunto de creyentes, ¿sí? Esto es importante. La iglesia en sentido universal está compuesto solo de personas regeneradas, es decir, está hablando de el conjunto de creyentes. Aquí no puede haber una persona que sea un mero profesante, ¿sí? Una persona que no ha nacido de nuevo. Acá, cuando hablamos de la iglesia en este sentido, desde esta perspectiva, estamos hablando solamente de personas que han sido salvadas, regeneradas por el Espíritu Santo. Cosa que ya vamos a ver cuando hablamos de una asamblea local, pueden haber personas que sean meros profesantes, que no sean en realidad personas nacidas de nuevo, auténticos creyentes. Cuando hablamos de Iglesia Universal, esto tiene que quedar claro, está compuesta de personas salvadas, regeneradas. Fíjense, este texto, alabando a Dios, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Personas, la iglesia en este aspecto está compuesta, como vengo diciendo, solo de personas verdaderamente creyentes, nacidos de nuevo. Y esto era de algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu nuestro Dios. Aquí está dando un aspecto, si bien estaba hablando a una iglesia local, estaba hablando de una experiencia que que pueden ser parte solo de la iglesia en este aspecto, de la iglesia de la novia de Cristo. Cuando el Señor dice la novia de Cristo, está hablando de la iglesia en este aspecto universal, en este sentido solo de creyentes, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá está hablando solo de creyentes. Solo las personas que han sido trasladadas al reino de su amado Hijo pertenecen a la iglesia. No puede haber personas no creyentes. Se es parte de la iglesia en sentido universal desde el momento que la persona es salvada y bautizada en el Espíritu, ¿sí? Una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona que está a punto de morir y cree en el Señor, aunque no haya pasado por el bautismo de las aguas, esa persona pertenece a la iglesia, a la iglesia en este aspecto universal, porque ha creído en el Señor Jesucristo, es salvada y sin duda ha experimentado cuando ha creído el bautismo en el Espíritu. Fíjense, este texto claro de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Hermano, disculpen porque yo soy anfitrión y tengo personas que se están agregando para... no se me salieron, a ver. No puedo ser anfitrión a la vez y bueno, ya lo vamos a solucionar, hermano. Les pido perdón. Voy a seguir proyectando. No sé si ustedes ven, si siguen viendo ustedes la proyección, avísenme si la siguen viendo. Se ve bien. ¿Se ve? ¿Se ve? 1 Corintios 12, 13. Bien. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este bautismo en el espíritu es el que nos coloca en el cuerpo, en la iglesia en este aspecto universal. Como les decía, una persona puede creer en el Señor Jesucristo y morir a las horas o después de haber creído, haber sido salva, no pertenecer a una iglesia local y autónoma, pero ser parte de la iglesia porque ha creído y ha experimentado el bautismo en el Espíritu que te coloca en la iglesia en un sentido, en este sentido, en el grupo de los creyentes
salvados. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu del Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo sella, bautiza a la persona, la coloca en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en este aspecto universal, en el momento de haber creído, hermano. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este es el bautismo del Espíritu, que nos reviste, nos sumerge en Cristo, hermano. Esto sucede cuando creemos por la fe y estamos colocados en Cristo, ¿sí? Y después, posteriormente, podemos, cuando nos bautizamos en las aguas, por pertenecer a una iglesia local. Sin duda que debe ser consecuente. Una persona que ha creído ha de obedecer y se ha de bautizar en el bautismo del agua. Pero hay que entender que este bautismo instantáneo de haber creído, ¿sí? La persona es colocada en el cuerpo, en la iglesia universal, o sea, en este aspecto, no estamos hablando de dos iglesias, sino de dos aspectos de la misma iglesia. Hay una sola iglesia, ¿sí? El Señor tiene una sola iglesia, pero la estamos viendo desde dos ángulos, desde dos perspectivas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice Pedro, ¿sí? No quitando las inmundicias, sino de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Hay un bautismo que salva. Nosotros siempre decimos que el bautismo por las aguas nos salva. Este sí, porque nos coloca en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos salvos. Este bautismo, el bautismo del Espíritu, que nos coloca en Cristo y nos hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en este sentido universal, hermanos. La iglesia en sentido universal es indestructible e incorruptible. El Señor dijo claramente en Mateo 16, 18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no puede ser, no hay nada que pueda destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. No hay nada que a la verdadera iglesia la pueda corromper. La iglesia del Señor Jesucristo no puede apostatar, no puede ser corrompida porque está hecha de verdaderos creyentes. Muchos llaman a la iglesia universal la iglesia invisible, porque es la iglesia como Dios la ve, ¿sí? Desde la perspectiva divina. Claro, la iglesia del Señor no puede corromperse, no puede apostatar. Fíjense, mis ovejas oyen mi voz. Ahí tenemos una característica de un auténtico creyente, y yo las conozco. Hablábamos el martes pasado de esto de qué significa conocer al Señor, y me siguen. Características que tiene un verdadero creyente. Oye la palabra del Señor, sigue al Señor Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense cómo está hablando de los creyentes en plural, de la grey, ¿sí? De la iglesia auténtica, de la iglesia en este aspecto, en este sentido universal. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La iglesia del Señor no va a apostatar, la iglesia del Señor no se va a corromper, la iglesia del Señor no puede ser destruida. Ya vamos a ver que cuando hablamos de una iglesia local puede apostatar, puede desviarse y puede hasta desaparecer. Si yo quisiera visitar la iglesia de la Odisea, la encuentro hoy, no existe ya como iglesia local, ¿sí? Pero la iglesia del Señor, en sentido universal, no puede desaparecer, no puede, nada va a prevalecer contra ella, como dice el himno, no sé qué tanto cantamos, el hermoso himno, firmes y adelante, y la iglesia del Señor nunca se va a desviar, porque está hecha, la iglesia en sentido universal está hecha solo de auténticos creyentes. La iglesia es trascendente al tiempo, la iglesia en este aspecto universal sí. Fíjense, he manifestado tu nombre a los que me diste del mundo, tuyos eran, ya eran del Señor, en la eternidad ya éramos del Señor, y me lo diste y han guardado tu palabra, textos que ya hemos citado muchas veces.
los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que, porque a los que antes conoció, también o sea, desde la eternidad la iglesia ya es una realidad desde la perspectiva divina. Siempre hablando de la perspectiva divina, la iglesia tuvo un principio en el momento histórico, en el Pentecostés, pero desde la perspectiva divina, la iglesia escapa al tiempo. Fíjense, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. ¿A dónde fue esto? Antes de la... O sea, escapa el tiempo, hermano. O sea, la iglesia en el sentido universal ya era una realidad en la eternidad para Dios. La iglesia en sentido universal trasciende a cuestiones étnicas, nacionales e internacionales. Es un error hablar de la iglesia, lo pongo entre paréntesis, anglicana. La iglesia no es inglesa, la iglesia no es romana, la iglesia no es, como se dice, la iglesia ortodoxa griega, no. La iglesia trasciende a cuestiones políticas, nacionales, étnicas, raciales. La iglesia está más allá de eso, hermano. La iglesia es un proyecto divino, trasciende a cualquier cuestión humana. Fíjense cuando leemos Apocalipsis y Juan ve a los redimidos, a los salvos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Se dan cuenta? La iglesia no es no podemos decir que es la iglesia anglicana, no podemos decir que la iglesia, como dicen, la iglesia católica romana. La iglesia trasciende a un gentilicio, a una ciudad, más allá de eso, lo dice claramente este texto, de todo linaje, pueblo y nación. La iglesia tiene una identidad propia en Cristo, hermano. Más allá de toda cuestión étnica y geográfica. Está más allá de eso. Ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Cristo. No en una sede, en un lugar puntual, como se dice la Santa Sede, como escuchamos en el mundo católico romano. No. Hermano, nuestra identidad está en Cristo. Lo dice claramente este texto. Este texto también. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Se dan cuenta? Tenemos una identidad como iglesia propia que asciende a un país, a una división política o cualquier cuestión terrenal. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. La iglesia trasciende el poder secular, hermanos, con el cual no debe tener relación de poder. El Señor fue claro, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia está separada del poder secular, no tiene relación. El Señor con Pilato, el Señor les explica que su reino no proviene de este mundo, que su reino no es de este mundo, no tiene origen en este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y la iglesia está en el reino. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso? Que el Señor, y bueno, ahora lo citamos, que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas, ¿sí? Nosotros éramos parte de esto, y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. Nosotros estábamos bajo la influencia de Satanás, de los reinos de este mundo, y eso no quiere decir que no vamos a reconocer al Estado, que no nos vamos a sujetar al Estado, siempre y cuando no nos lleve a conflicto en la obediencia a Dios, pero
el reino, la iglesia no puede estar relacionada con los poderes seculares, hermanos. Eso, la iglesia está separada de eso. Bueno, ¿se acuerdan cuando el Señor es llevado en la tentación? Eh, eh, el Satanás le muestra los reinos de este mundo y le dicen, a mí me fueron dados, a mí me fueron entregados, y Satanás, una de las pocas veces que no estaba mintiendo, era ahí. Desde de la caída del Edén, Satanás es el príncipe de este mundo, el que domina e influencia los poderes seculares. Por eso la iglesia debe estar más allá de cualquier poder secular. La iglesia, fíjense este texto, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe mundo y él nada tiene en mí. O sea, la iglesia, nosotros deberíamos decir lo mismo, nosotros no tenemos relación con el poder político, secular, mundano. Estamos separados, trascendemos a cualquier cuestión política. Terrenal. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Si nos preguntamos por qué el mundo está como está y la política tanto nacional como mundial está como está, y es porque quien gobierna este mundo es Satanás, hermano. Y la iglesia debe estar separada, debe mantenerse pura del poder secular. Siempre ha existido la tentación de que la iglesia se mezcle con el Estado, y ya sabemos los resultados históricos de eso, como desde Constantino en adelante, cuando la iglesia se mezcló con el Estado, terminó corrompida. Fíjense, que hay una iglesia apóstata, una iglesia que sí se ha corrompido con los poderes de este mundo. Fíjense lo que dice el texto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, hay una iglesia apóstata que sí se ha prostituido con los poderes seculares, que sí ha accedido a eso. La iglesia del Señor no debe trascender al poder político, hermano. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Esto es cuando ya sea destruida la gran ramera, cuando vean el humo de su incendio. La iglesia debe mantener, la iglesia trasciende al poder político, la iglesia en sentido universal. No sé cómo estamos de tiempo, sí, vamos bien. Vamos a hablar ahora, hemos estado viendo la iglesia desde la perspectiva divina, de la iglesia desde la óptica de Dios, la iglesia que también le dicen los teólogos, la iglesia invisible, es decir, la iglesia que Dios ve. Pero está la iglesia local, digamos, la iglesia que, como dice acá, lo vamos a leer, es una definición de lo que es la iglesia local. Entendemos por iglesia local a la manifestación tangible, visible en tiempo y espacio de la única iglesia del Señor. Vuelvo a repetir, no hay 2 iglesias, no estamos hablando de 2 iglesias, sino de una sola iglesia vista desde 2 ópticas distintas. ¿Sí? Desde la perspectiva humana, podremos decir, y de cómo Dios ve la iglesia, desde el ángulo divino. Es el conjunto de creyentes que han dado profesión de fe y arrepentimiento en el Señor Jesús y se han bautizado en las aguas. Estamos hablando de la iglesia local. La iglesia local es un conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar concreto, de manera organizada y disciplinada, donde de manera regular se realizan las 2 ordenanzas estipuladas por el Señor Jesús, bautismo y cena del Señor. Esto es una definición de la iglesia local. Cuando hablamos de iglesia universal, que decíamos, es el conjunto de creyentes de todas las edades, desde Pentecostés, desde que la iglesia nació en Pentecostés hasta que la iglesia sea sacada de la tierra. ¿Sí? Ahora ya estamos viendo la iglesia desde una perspectiva tangible, visible, concreta, una iglesia que la podemos ver, digamos, una iglesia local.
Fíjense todos estos textos que ya están hablando desde la perspectiva de la iglesia local. Entonces las iglesias, en plural, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias, estaba hablando de esto, de un creyente reunidos en el nombre del Señor, como lo veíamos en la definición. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Sí? Ya se habla en un sentido más plural, se está hablando no de la iglesia en un sentido absoluto, sino de la iglesia en un sentido plural, ¿sí? Las iglesias, es decir, las asambleas locales que estaban ubicadas en un punto geográfico, ¿no es cierto? Así que las iglesias eran confirmadas, Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjense, Romanos 16:16, saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, la cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Sí? Pablo era, entre otras cosas, un maestro itinerante, un evangelista que iba por todos lados y por todas las iglesias confirmándolas, edificándolas en la fe. ¿Sí? Iglesias puntuales, hermano, iglesias concretas, ¿sí? Iglesias, asambleas locales. Y sabéis también vosotros, esto es Filipenses capítulo 4, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que el principio de la aplicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí? Está hablando de iglesias, ¿sí? De las iglesias locales. Una iglesia local se reúne, esto es un carácter de una iglesia, una característica de una iglesia local, se reúne en un lugar concreto. Fíjense, y 1 Corintios 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Es decir, se juntaban en un lugar geográfico, puntual, una iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila, que funcionaba ahí, ¿sí? Y a la amada Filemón, capítulo 1, versículo 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia, acá se repite, fíjense, a la iglesia que en su un edificio, por supuesto, hablamos de la asamblea que se reunía en ese lugar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en una ciudad, en este caso Corinto, en Grecia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En cualquier lugar, es decir, en cualquier punto geográfico que un grupo de creyentes se reúnen de manera regular a partir el pan, a celebrar el bautismo en las aguas, porque uno no es parte, ya lo vamos a ver, de una iglesia, no es parte de la membresía hasta que se bautiza. Pero fíjense, a todos los que invocan el nombre en cualquier lugar, no hay una santa sede como plantea el catolicismo. No es así. De manera regular, esto debe ser una característica para que hablemos se reúnen de manera regular de una iglesia local, no es algo esporádico, no es un evento que se hace, sino de manera regular. Fíjense cómo Pablo se reunió el primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan. Pablo les enseñaba, viendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto era de manera regular, el primer día de la semana, fíjense,
acá, como indirectamente también nos habla de lo mismo, 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, hace vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Evidentemente los corintios se juntaban una vez el primer día de la semana, el domingo, a partir el pan y Pablo dice que es la manera más oportuna de juntar obviamente la ofrenda. Una iglesia local se reúne de manera regular, no algo que sucede esporádicamente o cada un tiempo indeterminado, sino de manera regular, y perseveraban en la doctrina. Está hablando de la iglesia reunida, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta? Era algo regular, permanente, perseveraban. Sí, la iglesia debe reunirse de manera regular para que hablemos de una iglesia local. Debe poseer un gobierno local. Una iglesia, otra de las cosas como característica que debe tener un gobierno local, es decir, ancianos. Fíjense, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Se dan cuenta, hermano? Está hablando a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipo, un lugar geográfico puntual, y nombra a los obispos, o sea, a los ancianos, obispo, anciano, pastor. Ya vamos a estudiar esto puntualmente cuando hablemos de este tema, de ancianos, que obispo y pastor son sinónimos, que indican cuestiones distintas que tiene que tener la persona que está liderando una iglesia. Pero una iglesia local debe tener un gobierno local. Eso es fundamental que lo entendamos, hermano. Los filipenses lo tenían. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, esto es 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Los ancianos que están entre vosotros, es decir, una iglesia tiene un presbiterio, un conjunto de ancianos. Ese es el modelo, hermano, ese es el ideal al cual una iglesia local debe, si no lo tiene, debe apuntar, hermano, debe ir hacia ese camino. Tito 1.5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Se dan cuenta? Lo deficiente era que estaban sin ancianos, o sea, había que aspirar a eso, ¿sí? Ya vamos a hablar más de este tema, del tema ancianos, requisitos, todas esas cuestiones que son importantes. Ya vamos a hablar más en profundidad. Lo que estoy enfatizando ahora es cómo una iglesia local debe tener un gobierno local, ¿sí? Constituido por ancianos en plural. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, está hablando de una iglesia, ¿sí? Local, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, a predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien, ¿se dan cuenta? Era una iglesia que tenía ancianos, un carácter que debe estar presente en una iglesia local. O debe ser, si no lo tiene, debe aspirar a eso, sin duda. Fíjense, este es Pablo en sus viajes misioneros, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y en plural, ancianos en plural, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. No se entiende la idea de una iglesia local, sino un gobierno local constituido por ancianos. Es un distintivo, hermano. Es un distintivo bíblico. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos. O sea, se está dando por sentado que una iglesia tiene que tener un liderazgo. Obviamente que obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos debe ser un carácter que debe desarrollar la iglesia local. Y
Y obviamente esto no es un absoluto, la obediencia absoluta se la debemos a Dios, pero mientras los ancianos gobiernen bíblicamente, nosotros debemos sujetarnos a ellos, sin duda. Pero lo que quiero enfatizar acá es que como la iglesia local, como el autor de la carta da por sentado la idea de un gobierno local, ¿sí? Bueno, este texto también muestra lo mismo. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, ¿sí? La iglesia local se somete, se sujeta a un gobierno local. Eso es un carácter también importante. Tiene un gobierno local al cual se sujeta y se somete, obviamente, siempre y cuando no es lo vuelvo a repetir, no es una sujeción ciega, absoluta, sectaria, sino que es una sujeción siempre y cuando los ancianos también gobiernen de una manera bíblica, por supuesto. Se es miembro de una iglesia local desde el momento del bautismo en agua, ¿sí? Este bautismo obviamente no es el que salva, sino el bautismo en el Espíritu. Pero desde el momento de que una persona se bautiza, realiza el bautismo en las aguas, empieza a pertenecer a la iglesia local, es parte de la membresía. Fíjense, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron aquí a la membresía de la iglesia. Bueno, eso sucede posterior al bautismo. Somos parte de la iglesia local. Somos miembros. La iglesia local puede haber personas no regeneradas. Cuando hablamos desde la perspectiva de la iglesia universal, no. La iglesia está, en el sentido universal, está hecha solo, obviamente, de personas regeneradas. Son parte de la iglesia solo las que han sido salvas. Pero en la iglesia local puede haber personas no regeneradas. ¿Puede pasar? Sí, sí, hermano. Puede ser un mero profesante en el cual no ha habido un nuevo nacimiento. Puede pasar. Fíjense lo que dice 1 Juan, versículo 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, en una iglesia local puede pasar de que una persona por un tiempo manifieste ser creyente, profese, pero no lo sea auténticamente. El caso de Simón del Mago, él se bautizó y evidentemente no era un verdadero creyente. Fíjense, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban, esto es Gálatas 2:4, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eran falsos hermanos, gente que profesaba ser cristiana, está hablando de judíos disfrazados de verdaderos creyentes, judíos que andaban por el tema de la circuncisión y todo eso, obligando a la iglesia a que se circunciden, se disfrazaban, eran falsos hermanos, no eran genuinos, no habían creído verdaderamente en el Señor. Y estaban introducidos en la iglesia local. Bueno, en caminos de muchas veces, dice en 1 Corintios 11:26, en peligros de río, en peligro de ladrones. Pablo está contando sus experiencias, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Puede haber personas no regeneradas en la iglesia local? Sí, puede pasar. Es importante, hermanos, que la iglesia local sea una iglesia que predique la palabra de Dios, que practique la palabra de Dios, que practique la disciplina, porque eso es uno de los métodos para expulsar a una persona que mediante una actitud, mediante actitudes de demostrar que no es creyente, la iglesia es un mecanismo que tiene la iglesia local, que la palabra de Dios enseña, que cuando una persona no está viviendo como un creyente, está manifestando no serlo, cuando la persona es impenitente a la disciplina, la iglesia puede practicar la excomunión, ¿sí?
Es un mecanismo que tiene para sacar a personas que verdaderamente no han nacido de nuevo. Ya vamos a hablar puntualmente de la disciplina. Un martes nos vamos a dedicar a ver el tema de la disciplina, ¿sí? En la iglesia local. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pueden entrar, pueden entrar. Lo importante es que la iglesia tenga la capacidad, el discernimiento, el conocimiento para poder discernir cuando está ante un falso maestro, un falso creyente. La iglesia debe tener el discernimiento y la capacidad para poder, ante situaciones concretas, discernir estas situaciones, hermano. Pero en la iglesia local puede pasar. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá, fíjense, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero habrá entre vosotros, como habrá entre vosotros, Pedro lo da casi como una afirmación de que puede pasar. Puede pasar, hermanos, en la iglesia nuestra. Puede pasar, lo importante es que la iglesia tenga, vuelvo a repetir, la capacidad, la iglesia local, para discernir estas cuestiones. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Puede pasar, hermano. Es importante que tengamos discernimiento. Estas son manchas, hablando de los falsos profetas, estas son manchas en vuestros ágapes, que conjuntamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Se dan cuenta? Manchas en vuestras ágapes, los almuerzos, las cenas que hacían los clientes, y está hablando de que entre ellos había personas que no eran verdaderos creyentes. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que Bueno, acá otro caso que nos muestra la Biblia, de personas que pueden entrar a la iglesia local y no son creyentes. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso de esto: entrarán, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaz, que no perdonarán al rebaño. Lo que les quiero mostrar con todos estos textos, hermanos, que a diferencia de lo que pasa en la iglesia universal, que está compuesta solo de creyentes, en una iglesia local, una iglesia puntual, concreta, puede introducirse una persona que aparenta serlo, pero no lo es. Los caracteres, entonces, cuando hablábamos de iglesia local, son que se reúnen en un lugar concreto, de manera, vamos a volver a verlo, principio, de manera regular. La iglesia local, entendemos por iglesia local a la manifestación tangible, visible, es decir, una iglesia que se junta en un lugar, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en calle San Luis, a la iglesia que está en la Odisea, a la iglesia que está en Éfeso, es una iglesia que está en un lugar concreto, en el cual un conjunto de creyentes que han dado profesión de fe y arrepentimiento en el Señor, se han bautizado en las aguas, han venido a ser parte de la membresía de la iglesia local, y que esas personas, de manera organizada, bajo un gobierno local, se reúnen y participan del bautismo, ¿sí? de las dos ordenanzas que el Señor ha dejado establecidas en la palabra: bautismo y cena del Señor. Esto de manera regular, es decir, cada primer día de la semana, como nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, un instituto bíblico es una iglesia local, y no porque no reúne estas condiciones, no están sujetas bajo un gobierno de ancianos, no participan de las dos ordenanzas, sino que es un lugar exclusivamente para el estudio bíblico. Esto es importante entender. No sé, hermano, si estamos sobre el tiempo, no sé si hay alguna duda, si algún hermano quiere aportar algo breve.
Lo escucho. Sí, Emma, ¿puede ser? Sí, Emma, Nico, te escucho. Sí, puede ser algo breve. sí, sí, Mira, sí. bueno, a la claridad que vos has puesto con respecto a la iglesia, yo quisiera recalcar o reafirmar lo que vos decías recién en Hechos, capítulo 20 y versos 29 y 30. Fíjate vos que ahí le dice a los ancianos, lo llamó a Mileto, y le está diciendo que entrarán en medio de un ataque de afuera de la iglesia, como queriendo hacerse señores de la iglesia, lobos rapaces, dice. Pero después, el verso 30 dice que y de vosotros mismos se levantan, oh, ahí ya es más interno, pero ahí después del versículo 30, por tanto, verán. Y aunque uno puede pensar que es responsabilidad de los ancianos, yo pienso que todo buen cristiano, buen creyente, tiene que estar atento. Tenemos que estar atentos a esos lobos rapaces que podrían afuera o de entre nosotros mismos. Hermanos, como vos decías, no están regenerados o tienen otra idea, otro tipo de pensamiento, que le hacen muchísimo daño a la iglesia. Entonces tenemos que irse con el verso 31, tenemos todos velar. Eso significa estar atentos, estar despiertos cuando estas cosas ocurran, que seamos como un anticuerpo, inmediatamente sacarlo y luego pasarlo a la iglesia. Gracias. Gracias, Nico, por tu aporte. Es así. La iglesia, antes que, por supuesto que es una tarea fundamental del anciano porque es un obispo, un episcopo en griego, una persona, un sobrevedor, es tarea primaria de un anciano, de un pastor, de un líder, velar por las ovejas, pero sí, sin duda, es importante que la iglesia tenga los anticuerpos altos, como decías, Bonico, y eso es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, es más fácil que esto no pase, ¿sí? Porque puede pasar. O sea, lo que nosotros leíamos, que es algo que puede pasar, que está la posibilidad en una iglesia local. Y sabemos de iglesias locales que se han corrompido, de que se han desviado, y puede pasar. Por eso cuando yo hablaba de la iglesia en un sentido universal, desde la perspectiva divina, no, la iglesia no se puede corromper, la iglesia es indestructible, la iglesia, porque, pero viéndola desde un ángulo de la iglesia universal, viéndola desde la perspectiva divina, porque está hecha solo de creyentes. Pero una iglesia local está sujeta a que todas estas cuestiones pasen. Basta con leer las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Como el Señor premia justamente a la iglesia de Éfeso, creo que es, porque no toleró los falsos apóstoles. Pero no me acuerdo en cuál iglesia es, tenían a esa que le llama Jezabel y que la estaban tolerando. Por eso son cuestiones que pueden pasar y la diferencia lo hace cuando la iglesia, no solo los ancianos, sino obviamente es tarea primaria de los ancianos, cuidar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios, cuidar el rebaño, sino también de todos los hermanos, y ser como los de Berea, que abrían las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Se imaginan si no es importante que la iglesia entera esté atenta. Sin duda es una iglesia conocedora de la palabra de Dios, es una iglesia con los anticuerpos muy altos. Que una iglesia sea desviada, cuando conoce la palabra de Dios en profundidad, es muy difícil, hermano. Por eso es importante que la iglesia estudie la doctrina, la palabra del Señor, más en estos tiempos tan difíciles, donde no sufrirán la sana doctrina, dice Pablo, ahí le dice a Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Cuál es el consejo? Predica la palabra. Así que, hermanos, los animo a que estudien la Biblia, a que estudiemos la Biblia, a que lo hagamos de manera personal y también como iglesia de manera colectiva. No sé si hay alguna otra pregunta más, hermanos. Si no, para orar y despedirnos en oración.
Bueno, hermanos, le voy a pedir a un hermano que no sé si está el Pino o Lucas, si nos puede despedir en oración. Sí, acá estamos. Yo ya la cierro. Oremos. Amado Dios y Bueno, eterno que estás en los cielos, te agradecemos, oh Padre, por el momento que nos regalaste, Señor, para poder escuchar, Señor, tu palabra, oh Padre, a través de este estudio bíblico, Señor. Te agradecemos por haber guiado a Emma, haberle dado sabiduría, haberle dado las palabras para compartir. Te agradecemos, Señor, por ayudarnos a permitir estar presentes. Padre amado, te pedimos por las peticiones de oración, Señor, que los hermanos tú estés obrando en cada una de ellas, oh Padre, que nos ayudes y nos empujes a orar unos por otros, Señor, en momentos tan fuertes y difíciles como los que hoy vive el mundo, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser perseverantes en la oración, Señor, y te pedimos porque el mensaje que hemos escuchado ahora, oh Padre, el estudio bíblico acerca de la iglesia, obre, Señor, para que todo esto quede en nuestros corazones, Señor, guardado, que pueda quedar guardado entre nosotros y podamos tener discernimiento para todas las cosas y problemas y cuestiones que puedan presentarse en nuestro diario vivir, oh Padre. Te pedimos que puedas guiarnos a estudiar, Señor, la Biblia a profundidad día tras día, que nos empujes y nos estés guiando, Señor, a vivir una vida santa conforme a tu voluntad. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.